Oye, es normal que se vea como tan horrible. Ustedes ven algo dentro de su casa. Porque se ve como horrible la pizza. Miren. Bueno, también. Entonces, puedes hacer zoom con eso, de ahí. No, el otro. Para ahí. Ese se levanta. Wow. Sí. Quería tener. Sí, una de las barritas. Sí, las barritas largas de abajo. No, los dos deben ser entre la. Ya. Ya. Entonces, está grabando la base. Ya, ahora decía, vamos a tomar en general la energía cinética, en particular la gravitacional. Es decir, cuando estamos viendo cuando haciendo el cartero rodando, haciendo esa diferencia, vamos a poder encontrar que en una fuerza conservativa vamos a poder escribirla en función de una potencia. Y esto es lo más interesante que vamos a usar hoy. ¿Qué es una potencia conservativa? Bueno, en la práctica matemática que su rotor sea cero. Si su rotor es cero, entonces significa que vamos a poder escribir esto de esta forma, ya que cuando hicieron la deducción en clase, supongo, vieron que con la matraca había un producto que iba a ser de esta forma, la deducción de esta forma. Entonces, si se anula, es directo. Ahora, el rotor es este producto de acá en coordenadas cartesianas. Va a ser un poco distinto en otros sistemas de coordenadas, pero hay que mirar lo que dice que se pregunta la que siempre son cartesianas. Y si la fuerza es conservativa, entonces podemos escribir el trabajo. Bueno, esto es para siempre el trabajo. Podemos escribirlo como la integral entre los puntos de F con el diferencial de R vector, que también va a ser la diferencia entre las energías cinéticas de los dos puntos. Ya, esas serían como las fórmulas principales que usamos hoy. ¿Alguna duda con eso? Aparte de las que ya habían hecho antes. ¿Qué dice la orgánica de integración? Allá dice RA y RB. Solo como el punto A y el punto B, entonces después queda la diferencia de cada y cada. Ya. Entonces, aquí vamos a ver dos problemas. Uno que es principalmente cálculo y otro que es un problema ya que hay que entender la parte física. Entonces, vamos a partir con el primero. Ya. Entonces, nos dicen que una partícula de masa n está sometida a esta fuerza y se mueve en la trayectoria descrita por X e Y. Donde todas estas cosas, x0 y 0, omega 1, omega 2, son constantes de problema. Entonces, nos van a pedir encontrar una serie de cosas, se las vamos a tener que aplicar la fórmula de ahí para finalmente encontrar la forma en que esto se puede escribir como una fuerza central. Es una fuerza central, lo que nos aparece en la parte B, que es F vector igual a F vector. Entonces vamos a partir por el principio. Es como una pregunta que salió en control y era bastante guiada, entonces encontré que era zona para partir. También encontrar f de x, f de y como función
de X, Y. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo encontramos f de X y f de Y en función de X y Y? ¿Cómo relacionamos las fuerzas con las posiciones? Estamos en X, de arriba. Ahí. Sí. Ya, estos son como subíndices. Es decir, como f sub X, f sub Y en el fondo y en el pistón. Ya, entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Puedo usar la segunda ley y decir fx es igual a mx dos puntos y fy igual a mi dos puntos. Y eso se va. Entonces, en x voy a tener que fx igual a mx dos puntos y en y f de y es igual a m dos puntos. Entonces voy a derivar dos veces estas dos cosas y lo voy a reemplazar y voy a tener la relación que me están pidiendo. Entonces, bueno, x punto va a ser entonces menos x0 omega 1, perdón, seno de omega 1t y x dos puntos va a ser entonces menos x0 omega 1 cuadrado por seno de omega 1t. Y nos vuelve a aparecer un coseno de un x0 que es x. Y esto va a ser menos omega 1 cuadrado por x de t. Pero lo mismo por ahí. Y punto va a ser entonces, bueno, y0 omega 2 por coseno omega 2t. Y derivo de nuevo. Y me queda y0 menos omega 2 cuadrado seno de omega 2t. Y esto es y menos omega 2 cuadrado y de t. Y reemplazo en 1 y 2. Y me queda que 1 va a ser igual a f de x m por menos omega 1 cuadrado x de t. Y 2, f de y va a ser igual a m menos omega 2 cuadrado y de t. ¿Cómo? Ah, ya. A ver. Para el otro lado. Ya, ahora. Ya. Entonces, hasta acá. ¿Alguna duda? La estructura matraca. No hay como mucho más allá de eso. Ya. Ahora nos piden en la parte B encontrar la energía potencial asociada a esta en función de X e Y. Entonces vamos a seguir acá con la B y nos piden B asociado a F. Ya. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar sería ver que F es conservativa.
Y si es conservativa, entonces podemos hacer esto. Pero como nos están pidiendo explícitamente que encontremos el potencial asociado a F, vamos a asumir que ya sabemos que es conservativo. Ahora, si lo quiero demostrar, sería aplicar esto de acá. Y vamos a ver que se va a cumplir eso. Pero vamos a seguir con eso después porque creo que lo preguntan al final. Sí, algo así. Ya, entonces vamos a usar que F, ay, que están malos los plumones. Justo esto como que tiene tinta, gracias. Ya, entonces creo que voy a seguir hasta acá nomás de pizarra. F va a ser igual a menos el gradiente de B. Y para encontrar este B, vamos a hacer lo siguiente. Fx en x punto más f de y en y va a ser igual a menos AB a x en x menos AP a y en y. Ya, acá solamente calculé el gradiente y expresé f como la suma de los dos escalares. Y bueno, es tomar esto igual a y calcular. Y lo voy a hacer acá. Ya, y entonces, la primera sabemos que f de x es igual a menos AB a de x. Y reemplazamos f de x. Y bueno, se nos van los signos menos. Y vamos a integrar esto. Vamos a pasar el ax para acá. Y me queda la integral de omega 1 cuadrado mx de x. Y por el otro lado, la integral de AB. Ahora, vamos a integrar esto como primitivas. ¿Por qué? Y ahora lo voy a explicar. Porque después vamos a ver que este potencial podría no ser solamente de x, sino que también podría tener una componente mi. Entonces esa constante que vamos a sacar nos va a mostrar esa posible dependencia que va a tener. Y si yo integro esto, entonces me queda omega 1 cuadrado por m x cuadrado medio más una constante. Esto va a ser igual a b. Ya, por ahora nos vamos a quedar con esto. Y vamos a ver la segunda función que podemos sacar en y. Que va a ser f de y es igual a menos ab a y x, y. ¿Y qué vamos a hacer con este b? Vamos a reemplazar este b. Ya, voy a explicar de nuevo lo que tratamos de hacer. Nos tienen que encontrar el potencial asociado a este, pero este depende de x y de y. Entonces nada nos dice que el solo va a depender de x o solo va a depender de y. De hecho, la decisión nos va a hacer pensar que depende de los dos. Usamos la fórmula asumiendo que es conservativa. A través del gradiente solamente respondimos. Usamos cualquiera de las dos, dice la primera, y encontramos una expresión para el potencial. Ahora, yo voy a reemplazar esta expresión acá.
y voy a reemplazar al mismo tiempo mi f de i y voy a ver qué pasa con esta constante. Y esa constante al final es la que me va a decir la dependencia en i. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque si yo dejo esto sin constante en i y lo dejo como una constante, voy a llegar a que las dos ecuaciones me dan potenciales distintos. Eso es lo que tienen que tener cuidado cuando hacen este tipo de problemas. Entonces reemplazo acá y me queda mw2 cuadrado i es igual a menos la derivada de esto. Y derivamos esto, se nos van los menos. Y bueno, esto no tiene ninguna dependencia de i y me va a quedar que la derivada de c de i en i va a ser igual a esto de acá. Y ahora sí, voy a determinar esta constante, en vez de determinar todo el potencial. Y lo voy a hacer acá, en este cachito que quedó. Entonces me quedaría que la integral de m omega 2 cuadrado i en di es igual a la integral de dc de i. Y esto de acá me queda que c de i va a ser igual a m omega 2 cuadrado y cuadrado medio. Y con eso lo reemplazo acá y tengo, perdón, acá y tengo el potencial. Lo voy a escribir completo acá porque lo voy a necesitar para el siguiente paso. ¿Sí? ¿Pasaría? Lo que estoy haciendo acá es derivar solamente en i. Yo digo que mi c en verdad es una función de i. Pero acá esto solamente tiene x, entonces esta se muere y este me queda. Entonces, reemplazando, me queda que mi potencial va a ser igual a omega 1 cuadrado m x cuadrado medio más omega 2 cuadrado m y cuadrado medio. Voy a volver a explicar esto de acá. Eso no se entendió muy bien. Ya, necesitamos el potencial. ¿Qué hacemos? Usamos la fórmula del gradiente escondido. Tenemos dos ecuaciones. Una incógnita, que es de f. ¿Qué hacemos? Tomamos cualquiera de las dos, integramos y tenemos cuidado con de qué va a depender esta constante. Como ya integramos en x, esta constante puede ser constante en los reales o depender de y. No existen más opciones. Con eso reemplazamos este potencial en la segunda y llegamos a una expresión para la constante, que en efecto depende de y. Entonces es una función de y. Y reemplazamos y verificamos entonces que nuestro potencial depende de x. Este problema salió un control y en lo que casi todo el mundo se equivocó fue en eso. No saber cómo usar la constante. Porque hay otros problemas en que esto no va a pasar. En que esta constante efectivamente se muere. Pero acá no era el caso. Entonces siempre hay que tener ese cuidado. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Cómo sabemos que tiene el caso? Porque la encontramos. Como ves, existe si
No me acuerdo exactamente de otro ejemplo ahora, pero hay otros problemas en que si tú dejas esta constante así y la reemplazas, vas a ver que esa es cero. Como que no existe una relación. Entonces no puedes saber a priori, tienes que ver caso a caso. ¿Ah? Siempre se puede empezar de cero. Sí. Claro, ahora, si esta constante, por ejemplo, lo que van a ver si hacen problemas resueltos, si esta constante vemos que no depende de y, es una constante en los reales, siempre la tomamos en cero. Entonces ahí se va a morir esa constante y es aún más difícil ver esto en los problemas que eso no pasa. Por eso tomé este problema para el auxiliar. Y ahí me quedaría que el potencial solamente depende de X. ¿Sí? No entiendo por qué la constante depende de... ¿Por qué? La Sí, constante. porque al integrar la constante depende de y no de x. Creo que mi duda es como de cálculo en sí, ¿no? Ah, ya. Ya. Lo que hicimos acá fue ciertas sacar primitivas. Sí. Ya. Cuando yo saco la primitiva de esto, saco la primitiva de b, pero saco la primitiva de b con respecto a x. Entonces la constante que me va a botar tiene dos opciones, que es depender de y o ser una constante como las que siempre usamos en intercálculo, que es CR y se muere. Entonces ahí ese b yo no puedo asumir que solo depende de x, que solo depende de y, porque tengo que trabajarlo como un b tanto de x como de y. Sí, si la función está en más de una variable, tienes que tener cuidado de que el potencial posiblemente esté en más de una variable. Ya, acá. En la parte C, nos piden encontrar K. Oye, el potencial es cualquier función que sobreviene cero. Sí, de hecho, eso no lo he dicho igual porque el potencial no es una función, es una familia de funciones. Por eso es cualquiera que cumpla esto. De hecho, esta constante C no necesariamente solo es ese C que yo encontré. Porque de hecho, cuando yo integro acá, también puede salir otro C, ER. Porque acá solamente tomé las primitivas. Pero como yo ya integré en X y en Y, entonces yo estoy segura que esa constante pertenece a los reales. Y yo voy a decir que es cero, y la mato. ¿Por qué? Porque es como cuando ustedes toman la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Si yo tengo como algo así, yo puedo decir que acá B es igual a cero, o que acá B es igual a cero. Y eso no va a cambiar el resultado de mi problema. Entonces, por eso el potencial no es una función fija, existen muchos. ¿Se entendió? Ya. Y nos viene a encontrar acá y ver que la energía se conserva. Ya, entonces, para encontrar K, necesitamos usar esa fórmula de allá, que K del sistema va a ser un medio de la masa del sistema por la velocidad. Como tenemos una partícula de masa m, solamente tenemos que encontrar B. Y B va a ser x punto cuadrado más y punto cuadrado. Porque estamos en dos dimensiones, son coordenadas cartesianas. Y ya los calculé. Entonces, sí. Lo voy a dejar con letras así para decir cuál es K. Y con eso yo puedo decir que la energía total del sistema es K más B. Sí, perdón. Me falta el cuadrado. Sorry. X cuadrado. Al cuadrado.
y al cuadrado. Ya. Entonces, encontramos la energía potencial y con eso encontramos la energía total. Y ahora queremos ver que se conserva. ¿Qué significa que la energía del sistema se conserve? Que no cambia. Como digo que la expresión no cambia. Su derivada es cero. Voy a buscar acá. Disculpa, ¿Sí? ¿cómo sabemos que la velocidad es esa? O sea, la rapidez. La rapidez es porque me dicen que el sistema se mueve en función de X e Y. Entonces yo no reemplacé las expresiones que me daban solamente las que como eso, para después trabajarlo. Ya. Entonces queremos ver que la derivada ahora, eso hay que tener cuidado, que a veces lo ponen con derivadas parciales, no totales. Hay una diferencia en eso, porque si yo pongo derivadas parciales, significa que estoy derivando los términos explícitos de t. Si pongo derivadas totales, significa que estoy derivando también los x puntos y los x y todo lo que dependa del tiempo. Ya. Entonces, derivemos. Esto va a ser igual a 1 medio n 2x punto x2 puntos más 2y punto y 2 puntos más n-2 x punto cuadrado por 2y punto. Ya. Y bueno, derivar esto y empezar a trabajarlos hasta que veamos que esto se va a ir a cero. Y matraca. Entonces, hagámosla. Bueno, acá se me muere el 2. Acá se me muere el 2. Y me queda n x punto, x2 punto, más n punto, punto, más n. Y puedo empezar a agrupar cosas. Puntos, más n cuadrado. Ya. Acá. Ya. Esto no la pizarra, pero voy a volver a mis apuntes, que era. Ya. Entonces, cuando yo reemplace eso, todo esto se muere. Y llegamos a que la derivada de la energía es cero, entonces la energía se conserva. Disculpen por lo enredado que me salió, era como cansado, pero ya. Derivamos la expresión que teníamos para la energía total
Y la empezamos a agrupar, trabajar. Al final lo que hicimos acá fue reemplazar la expresión que derivamos al principio y nos dio que es cero porque esto se anula y esto se anula. Entonces la energía se conserva. ¿Alguna duda hasta acá? Ya. Y la última parte, nos piden ver cómo escribir esto como una fuerza central. Ya. Ahora, nos piden ver bajo qué forma, qué necesitamos en nuestro problema para que se pueda escribir la fuerza de esta forma. Donde R es el, perdón, este es, R es el vector posición. Entonces, ya, digamos, ¿qué es R? R, coordenadas cartesianas, R más no. ¿Cierto? Entonces, F, eso que es F de X en el cristal, a F de Y en el tombo. Y nuevamente tengo que ver que exista una constante por la que yo pueda multiplicar ese R para llegar a esto. Y voy a reemplazar el F que tenía al principio, el que había encontrado. Es igual a esto. Y menos omega 2 cuadrado y en todo, y todo esto por M. Entonces lo que tengo que hacer es igualar y ver qué pasa. Ya, sí. Entonces, digamos que F tiene que ser una función que si la multiplico por R, me va a dar esto. Entonces voy a tener dos ecuaciones. Dos ecuaciones y para encontrar F. Y acá, bueno, se me van las X, acá se me van las Y. Y me queda que, por un lado, F es igual a menos omega 1 cuadrado por M. Y por otro, F es igual a menos omega 2 cuadrado por M. Entonces, la condición que yo saco de ese sistema es que omega 1 al cuadrado tiene que ser igual a omega 2 al cuadrado. Y cuando yo hago eso, entonces el sistema se puede escribir así. Ya. ¿Alguna duda? El otro problema es un poco más entretenido. Esto es como latero, pero igual es importante que aprendan porque a veces preguntan cosas así. Sí. Reemplacé las F de X y F de Y que había encontrado en la parte A. Ya. Llegué hasta acá.
El siguiente problema ya es un poco más divertido porque tiene física y no es solo matraca. Nos dicen que una anillo de masa m, que es ese que está ahí, puede moverse alrededor de una barra fija que forma el ángulo alfa, ese ángulo, con la vertical. Además del peso, porque existe gravedad, existe una fuerza que me la dan ahí, siendo K una constante positiva conocida. Entonces, en la parte A, nos pide encontrar las fuerzas que están sobre el anillo y señalar cuáles ejercen trabajo. Para cada fuerza que ejerce trabajo, determina la energía potencial asociada en función de R. Y nos dicen que estas fuerzas son conservativas. Ya. Entonces, veamos. Tenemos más o menos esta situación. Acá está el ángulo, acá está el piso, y hay gravedad. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes en este sistema que acabo de dibujar? Tenemos el peso y tenemos este. ¿Cuál otra fuerza está? ¿Normal? Sí. Tiene que haber una normal, porque está en contacto. Ya. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que pueden ejercer un trabajo si esto se está moviendo solamente en R? ¿Por qué? Exacto. Entonces decimos que N no ejerce trabajo, pues es perpendicular al movimiento. Y luego nos piden identificar, las identificamos y vamos a encontrar los potenciales asociados al movimiento en R. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son las fuerzas en R. Este en R, lo voy a poner así para notar que solamente se está moviendo en R, va a ser la misma que está acá. Entonces es KR cuadrado en R doble. El peso en R va a ser la descomposición del vector que está actuando en R. En este caso va a ser el coseno. Le voy a poner P sub R, que va a ser igual a mg por menos mg. Sí. Menos mg coseno de alfa en R. Aunque en verdad sí no da un poco lo mismo en este caso. Ya. Ahora tenemos, bueno, la componente de cada fuerza que va a actuar en R y vamos a encontrar los potenciales asociados porque nos dicen que son conservativos. Entonces, para el peso, vamos a decir que, bueno, acá teníamos dos formas. La primera era hacer esto y decir como ya, esto es la fuerza integral. Y la otra es solamente decir que yo ya sé que la potencial asociada al peso va a ser mg por h. Cualquiera de las dos va a llegar al mismo resultado, que es mg por coseno alfa por r. Sí. Al final lo que estamos haciendo es que en vez de interesarnos cómo varía el peso así, estamos viendo cómo varía así, porque solamente se mueve en R. Para este potencial, vamos a hacer la integral. En este caso es entre R0
y RF de K partido en R cuadrado por DR. Y bueno, esto lo voy a integrar. Voy a tomar que esto se va a mover desde 0, porque la barrita parte en 0 hasta cualquier R, y me va a llevar K partido en R. Y con eso tengo los dos potenciales. ¿Se entendió? Límite de integración por cada reserva de red. En general se entiende un poco como R0 y RF, pero acá digo que R0 es 0 y RF es R cualquiera. Porque en este caso me interesa la expresión más general del potencial. En este caso, esa red cualquiera varía. Sí. Y 0 sería. 0 es el origen de una barrita. Ya. Y de hecho, en esta, si avanzamos por integración, tenemos que usar los mismos límites de integración. Para ser consistentes más que nada, pero sí, acá igual se dan cuenta que cuando R es 0, el potencial es 0, pues acá está nuestro punto 0 del potencial gravitatorio. Ya, entonces, ¿se cachó eso? Ya. Y la parte B, bueno, ahora viene a ser como conservación de la energía y ver cómo despejar ecuaciones a partir de eso. Nos dicen que encontrar R0 tal que si se sube nos dicen que encontremos R0 tal que si se suelta desde esa altura, desde el reposo, llegue con velocidad nula a R0 medios. Y hacer esto es simplemente hacer diferencia de energía inicial igual a energía final. Y identificamos ambas. La energía inicial, si se suelta desde el reposo desde una altura R0, sería la suma de estos dos potenciales evaluados en R0. Y la energía final, como me dicen que llega con velocidad nula a R0 medios, es lo mismo con R0 medios. Y entonces hacemos energía inicial igual a energía final, porque el sistema solamente está actuando fuerzas conservativas. Y entonces igualamos eso y me queda por un lado mg coseno de alfa R0 medios ocupando todo un lado y por el otro me queda 1 más 1 medio, 3 a partido 2 R0 y despejamos R0. R0 cuadrado va a ser igual a... Creo que me equivoqué. Sí. Sí. Perdón. Sí, R0 medio. Ahí sí. Y me queda, entonces paso para allá, paso para acá.
Sí, ahí sí. Y me quedó 8K, 2K partido en MG coseno de alfa. Ya, quizás me equivoqué calculándolo, si lo es así, verifíquenlo, pero lo hice y creo que era eso. Ya, que al final le va a hacer eso y despejar. Sí. Es una duda, pero como de papel, Sí. cuando uno saca el trabajo, es lo mismo que sacar el potencial, ¿no? ¿No? ¿Por qué? No es necesariamente lo mismo. Ejemplo, más que nada, existen trabajos no observativos. Entonces existen fuerzas que no tienen un potencial asociado a la que les pueden encontrar trabajo. Es lo que van a ver esta semana. Con la fuerza de Rosa. Pero si fuera conservativo, entonces sería equivalente. La verdad es que no estoy segura. A ver. Y entonces sería como, creo que llegaría a que el trabajo es la diferencia de la potencial. Entonces en ese caso sería no como el potencial, sino la diferencia de la potencial en un punto. Otra cosa, cuando sacaste de energía, ¿por qué no sacaste de potencial? ¿Dónde? ¿Acá? Sí. Es que lo que hice fue decir que la única energía que existe es la suma de los dos potenciales. ¿Qué es lo que van a ver? Por ejemplo, si estuviera un elástico con un peso, entonces van a tener dos energías potenciales que van a influenciar la energía. Y la última nos dice allá. Bueno, la última se trata de eso, que el profe me dijo que no se lo viera, porque todavía no veo fuerzas no conservativas. Pero, no sé, se los había dejado propuesto, pero si quieren lo vemos, igual es corto, yo creo que les va a servir para entender la cátedra que van a tener el martes. Nos dicen, el sistema cambia. Ahora existe una fuerza de roce. ¿Cómo nos dicen esto? Porque la barra es rugosa. Si existe una fuerza de roce, va a tener un potencial muy simétrico asociado. Y nos dicen que lo encontramos para que en 3R0 cuarto llegue con velocidad nula si se suelta desde R0. Con este R0 que habíamos encontrado anteriormente. Ya. Ahora lo que vamos a usar es otra fórmula que no les había puesto ahí, que la diferencia de energías va a ser igual al trabajo no conservativo. Y ya. Ahora hay que saber cuál va a ser este trabajo no conservativo. El trabajo no conservativo, lo voy a abreviar como NS, se calcula igual que como se calculan los otros trabajos, como la integral de una fuerza, que le voy a poner fuerza de roce, por el diferencial R, vector. ¿Cuál es la fuerza de roce? La fuerza de roce cinética es igual a menos mu por N. ¿Y cuál es N? Acá puedo componer
n, creo que iba a ser igual a n igual a allá. Sí. Acá desde el DCL van a hacer equilibrio de fuerzas en θ y van a ver que N va a ser igual a mg seno de alfa, que es la componente del peso que va en θ todo. Y la reemplazo acá. Seno de alfa. ¿Y en qué dirección va a estar? Va a estar en la dirección del movimiento, es decir, en R tongo. Me había faltado eso. En R tongo. Ya. Ahora, acá hay como algo que tienen que tener cuidado con los signos cuando trabajan calculando el trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos roce, lo que uno espera es que la fuerza, o sea, el trabajo sea negativo. ¿Qué quiere decir que el trabajo es negativo? Que uno está sacando energía del sistema. Si el trabajo de una fuerza de roce no es negativo, yo volvería atrás y verificaría en esta altura. Ahora, existen otras fuerzas como motores en que el trabajo no conservativo es positivo y significa que al sistema se le está dando energía. Eso es como algo que tienen para verificar que físicamente lo que hacen tiene sentido. Entonces me queda que el trabajo va a ser igual a menos mu por la integral de mg seno de alfa en dr con el R0 inicial. Y este me queda 3 cuartos de R0. Entonces, ya, esto es constante. Entonces, lo único que me va a quedar acá va a ser la diferencia entre esos dos. Y me queda que esa diferencia es menos mu por un cuarto de R0, mg seno de alfa R0 cuartos. Y esto es menor que 0. ¿Qué me queda hacer? Reemplazar todo en esa fórmula. ¿Sí? ¿Sí? Sí, perdón, me equivoqué. Eso. ¿Qué estaba haciendo? Entonces vamos a ver cuáles son las energías finales iniciales ahora. La energía inicial ahora va a ser la misma que la anterior, porque también se suelta del reposo en la misma posición. Y ahora la energía final es la misma, pero R es 3 cuartos. Explico que entonces la diferencia de energía es igual al trabajo no conservativo. Me va a quedar que, bueno, estos dos me quedan un cuarto. Y estos dos me quedan menos 4 tercios menos 3 tercios menos 4 tercios. Y esto va a ser igual a lo que acabo de encontrar, menos mu mg seno de alfa partido en 4.
Y de acá solamente me queda despejarlo y encuentro lo que estaban buscando. Se lo voy a dar. Es igual a R0 menos 4 tercios a partir de R0. R0. Y cuando reemplazo R0, entonces tiene que dar es. Acá solamente me salté el cálculo y reemplazando R0. Entonces, ¿qué aprendimos de esta última parte? Una fórmula nueva, que la diferencia de energía es el trabajo no conservativo, y que el trabajo no conservativo también se escribe igual que cualquier trabajo, y tengo que tener cuidado con la sigla. ¿Alguna duda? Sí, aparte del roce, ¿Sí? o sea, dejando de lado fuerzas que inyecten energía, ¿cuál sería alguna otra fuerza en un trabajo negativo? No se me ocurre ninguna otra parte del roce en este momento, pero imagínate que en verdad lo que estaría pasando, que a mí me sirvió para entenderlo, es que cuando hay roce significa que tú estás transformando energía en calor y esa energía se pierde. Entonces cualquier fuerza que te haga perder energía transformándola en otra cosa, por ejemplo, te va a dar negativo. No se me ocurre otro ejemplo ahora. Entonces, eso sería por hoy. Gracias por venir y que tengan una buena semana. Oh. Ah, bueno.